Vamos a ver integrales dobles e integrales iteradas, dobles. Si se quiere calcular el volumen de un sólido, hay un principio que es el principio de Cavalieri, que dice que si yo tengo un cuerpo sólido que está situado a una distancia A del plano de referencia, o sea, el punto mínimo de este sólido está situado a una distancia A y el punto máximo del sólido está situado a una distancia B. Si trazo un plano en forma transversal al sólido, el plano P sub X, paralelo al plano de referencia, voy a estar cortando al sólido en una sección. El área en la que estoy cortando al sólido la voy a llamar A sub X, donde X vendría a ser la distancia del plano con el que del plano transversal al plano de referencia. Supongamos que al sólido lo estoy cortando en n partes, o sea, con n planos P sub X. Entonces, lo que voy a tener van a ser n porciones del área del sólido, del cuerpo sólido. Si yo hiciera la sumatoria de todas esas áreas, lo que obtendría es un volumen aproximado del sólido. Fíjense que X sub I vendría a ser la distancia al plano de referencia y X sub I más 1 vendría a ser la distancia del punto de la sección más alta con la que corté al sólido. Entonces, la porción o el espesor de área en la que estoy cortando al sólido lo voy a llamar delta X, y con A evaluado en un punto C sub I, que es un punto de la sección, con A sub I lo que encuentro es el área transversal para este plano con el que corté al cuerpo sólido. Si yo hiciera la sumatoria de todas estas secciones, de las n secciones en las que corté al cuerpo, lo que obtendría es el volumen aproximado del sólido. Si lo que hiciera es cortaría el plano en infinitos, al cuerpo sólido, con infinitos planos transversales, y haría la sumatoria de todas esas infinitas secciones transversales del cuerpo sólido. Esta sumatoria, cuando tiende al límite, se transforma en una integral. Pero estoy calculando un volumen utilizando una integral simple. Este método fue un método propuesto por Cavalieri. Ahora imaginemos que tenemos un
una superficie Z, que vendría a ser la sección más alta de esta superficie, donde el dominio está dado por el plano rectangular R, donde el plano rectangular R en el eje X va desde A hasta B, y en el eje Y va desde C a D. Entonces, si yo selecciono, o sea, trazo planos perpendiculares al eje X, o sea, este plano que está acá, ¿sí? En particular, elijo un punto X sub 0 y trazo un plano perpendicular al eje X en el punto X sub 0. Entonces, este plano me va a cortar transversalmente al cuerpo sólido determinado por la función Z y el plano rectangular R, ¿sí? O sea, el cuerpo sólido encerrado entre el eje Z y el plano rectangular R. Entonces, este plano perpendicular al eje X en el punto X sub 0 me va a determinar esta área. En particular, esa área yo la podría estar calculando a partir de este integral, donde yo sé que en este caso mi función Z está dado por f de xy. En este caso estoy dejando constante x sub 0 porque, digamos, estoy trazando un plano perpendicular al eje X en X sub 0. Y si me muevo en el eje Y, me voy a mover entre los puntos C y D. Si yo hiciera la integral de la función dejando fija a X sub 0 y la variable Y, y hago la integral entre los límites de integración entre C y D, lo que estaría calculando es el área del plano que resulta del corte de un plano perpendicular al eje X con el sólido. Que esta área, si hiciéramos la analogía con el principio de Cavalieri, sería un área A sub X, un área A sub X. En este caso, lo estoy cortando con el plano P sub X en forma transversal, y en este caso lo estoy cortando en forma transversal con un plano perpendicular al eje X que pasa por X sub 0. Entonces lo que tengo es un área, ¿sí?, que depende de una sola variable Y y que la puedo calcular realizando esta integral. Por lo tanto, para esta función f, donde estoy dejando fijo X sub 0 y la variable Y, para esta función el dominio de integración está dado entre C y D. Para esta función que está acá. Ahora bien, esta función, ¿sí?, que es esta que tengo acá, la puedo pensar como que es una función
que la voy a llamar A sub X. La voy a llamar A sub X. ¿Por qué? Porque esta función que está acá me está dando esta área transversal. Esta área transversal. Si ahora dejo variable, ¿sí? En este caso la variable era y. Para toda esta función, ahora lo que la voy a llamar A sub X y voy a dejar variable la otra componente, la otra, digamos, variable de la función f. Voy a dejar variable la función x. Voy a dejar variable la función x y la voy a, digamos, a estar variando para calcular, digamos, el sólido, este sólido encerrado entre la superficie superior que está dado por Z y la superficie inferior que está dado por el plano rectangular R. Esta superficie, ¿sí?, que ya la he calculado haciendo la integral respecto de y, ahora la voy a mover a lo largo del eje X entre los extremos A y B. ¿Sí? Entonces lo que tendría es la integral. Si hago eso, estaría integrando toda esta superficie, ¿sí?, toda esta superficie a lo largo de los puntos A y B. Y si hago esta integral a lo largo de los puntos A y B, lo que estaría calculando es el cuerpo sólido, porque estaría barriendo toda la región entre los puntos A y B. ¿Sí? Entonces, en definitiva, lo que estaría haciendo es una integral iterada, porque para cada punto entre A y B, ¿sí?, va a haber, en este caso tomé el punto x0, pero para otro punto va a haber un x sub 1, ¿sí?, donde esto va a permanecer fijo. Hago la integral respecto de y encuentro la, digamos, sección transversal que surge de cortar un plano perpendicular al eje X en el punto X1 con el sólido. Y después lo que estaría haciendo es una integral exterior haciendo el barrido entre los puntos A y B. ¿Sí? O sea, primero hago el barrido con esta integral doble. Lo que estaría haciendo es primero un barrido respecto del eje Y, donde calcularía cada una de estas superficies transversales trazando planos perpendiculares al eje X. Y después haría un barrido entre A y B, que es la integral exterior. Y con ese barrido entre A y B, de esta integral exterior, lo que estaría haciendo es calculando el volumen de este sólido. Pero lo estoy haciendo utilizando integrales que uno conoce cómo resolverlos, que son integrales simples. Entonces, las integrales dobles que utilizan el principio de integrales iteradas, utilizan ese principio, el principio de Cavalieri. De igual forma, el valor, esta integral es exactamente igual a esta otra, donde estoy cambiando las variables. O sea, para esta integral estaría trazando planos perpendiculares al eje Y.
¿sí? Planos perpendiculares al eje Y. Por lo tanto, Y lo estoy dejando fijo, Y lo dejo fijo, y lo que varío primero es X, y encontraría estos planos transversales. Para cada uno de los puntos, cuando me muevo entre C y D. Y después lo que haría es un barrido con la integral exterior entre C y D a lo largo del eje Y. Y obtendría este cuerpo sólido. Entonces, en las integrales dobles, lo que hago para calcularla es utilizo integrales simples en forma iterada, haciendo dos barridos. Bueno, veamos ahora la definición de integral doble. Supongamos que nuevamente tenemos un cuerpo sólido que tiene como techo o la superficie superior está dada por z igual a f de xy y por como piso o el límite inferior está dado por el rectángulo R. Si ahora dividimos este rectángulo R en n puntos, o sea, en n intervalos, o sea, tomamos de x sub 0 hasta x sub n, lo mismo para los extremos en el eje Y, dividimos en n intervalos entre C y D, o sea, cada valor del intervalo está dado por la diferencia entre los puntos extremos, tanto para el eje X como para el eje Y, dividido por n. Para cada uno de estos subrectángulos que se forman a partir de esa división, seleccionamos un punto donde ese punto va a ser, lo vamos a llamar C sub JK, ¿sí? Entonces para el rectángulo 1 va a haber un punto C11, para el rectángulo 2 va a haber un punto C21 y así sucesivamente. Para ese punto C, con ese punto C evaluamos la función que nos estaría dando el alto, y si lo multiplicamos por la superficie del rectángulo, lo que encontraríamos es prismas rectangulares. Si sumamos todos esos n prismas rectangulares, lo que vamos a encontrar es una aproximación del sólido. Ahora, si en vez de tomar n puntos, hacemos tender esas divisiones de los rectángulos, del rectángulo R, la hacemos tender a infinito, lo que vamos a estar haciendo es, vamos a tender esta sumatoria a infinitos prismas rectangulares, donde ya esta sumatoria se transformaría cuando n tiende a infinito en una integral y nos estaría dando el valor exacto del volumen de ese cuerpo sólido. Entonces, la integral doble se define como el límite de estas sumatorias, digamos, son sumatorias, si bien acá hay una sola sumatoria, pero hay dos subíndices, J y K,
que pertenecen a la división K, pertenece a la división que hicimos sobre el eje X, y J es a la división que hacemos en el eje Y. Entonces, si hacemos tender esa división a infinito, estos rectángulos se transforman en un punto y ya el valor de C en ese punto vendría a ser el valor exacto de la función y estaríamos sumando infinitos prismas rectangulares que nos darían exactamente el volumen del sólido. Entonces, la definición de integral doble es una sumatoria doble donde esa sumatoria doble se la hace tender a infinito, que vendrían a ser las sumatorias de Riemann. Hay un teorema que dice que si la función es continua sobre un rectángulo R, entonces esa función es integrable. Si bien ahora, hasta ahora estamos trabajando sobre áreas con formas definidas, o sea, con rectángulos, la definición de integral doble es aplicable a áreas que tengan cualquier forma. Entonces, si la función es continua en todo el intervalo R, esa función puede ser integrable. Bueno, de nuevo, la forma para encontrar la integral es nuevamente subdividir ese rectángulo, esa área, ¿sí?, inferior, el que vendría a ser el rectángulo de región R, en subregiones. Subregiones que las vamos a estar llamando R y J. Y tomar un punto en cada una de esas subregiones que lo vamos a llamar CJK. Para cada uno de los valores de C en cada subregión, evaluamos la función. Si ese punto que estamos tomando, ese punto C, sub JK, en cada subregión pertenece al mínimo, al valor mínimo de la función, es decir, la función que nos estaría dando este techo, o sea, la superficie superior, y hacemos la sumatoria de cada uno de esos prismas que estarían por debajo de la superficie superior. Lo que vamos a encontrar es un área aproximada, pero que se encuentra inscripta en la circunscripta en la región. Si ahora hacemos nuevamente lo mismo, o sea, tenemos este cuerpo sólido formado por la superficie superior dada por la función f de xy y la superficie inferior dada por el rectángulo R, y dividimos este rectángulo R o esta región R en subregiones R y J, y tomamos un punto para cada subregión, un punto C sub JK, donde al evaluar la función en ese punto C,
encontramos los puntos máximos de la función para cada subregión y sumamos todos los prismas que vamos a obtener de esa forma, lo que vamos a encontrar es una superficie que estaría por encima del cuerpo sólido, o sea, una superficie aproximada inscripta en la función. Esto es lo que estaríamos haciendo, ¿no es cierto? La sumatoria de los valores de la función para los que C es un punto máximo en cada subregión y estaríamos multiplicando la altura máxima en cada subregión por el área. Lo que encontraríamos serían prismas que nos estarían dando una aproximación a través de un cuerpo que estaría inscripto en el cuerpo sólido. Si ahora hacemos tender esas dos sumatorias en la que dividimos en n subregiones, ahora hacemos tender esa división de n subregiones a infinito y hacemos la sumatoria de los prismas, tanto en el caso en el que estaba circunscripto como en el caso que estaba inscripto al cuerpo sólido. Lo que vamos a encontrar es que este punto C, que en un caso nos daba el valor mínimo de la función para cada subregión y en el otro caso nos daba el valor máximo de la función para cada subregión, ese valor C, al hacer estos subregiones cada vez más chicas, se confunden con uno solo, y tanto el máximo como el mínimo son un solo valor, porque digamos lo hacemos tan chiquitos que estos subregiones que equivalen a un punto. Por lo tanto, se pierde el sentido de máximo y mínimo, y esta sumatoria, esta doble sumatoria de Riemann se convierte en la integral. Puede ocurrir que la superficie sobre la que estamos calculando los volúmenes de los cuerpos sólidos presenten discontinuidades alrededor de una curva. Entonces, por ejemplo, como en este caso, donde estamos calculando el cuerpo sólido encerrado entre la superficie superior dada por z igual a f de x y el límite inferior dado por el plano R. En este caso, vemos que hay una discontinuidad sobre una curva, que en esta situación es una recta, pero puede tener cualquier forma, como por ejemplo en el otro gráfico, donde la curva en la que se produce la discontinuidad es esta, y tendríamos una sumatoria de dos cuerpos sólidos, uno formado por esta superficie superior y el interior de la curva que se ve en el plano R, y el otro formado por la otra curva superior, que es la que estoy señalando aquí, y el resto del plano R. En este caso,
la función z no es continua en todo el plano R, sino que hay una discontinuidad alrededor de una curva, como en este caso que está acá. Entonces, si tenemos una región donde la función z es continua en toda la región, excepto en una curva, de tal forma que existen dos gráficos, un F1, digamos, y un F2, como en este otro caso, un F1 y un F2, existen dos gráficos, o sea, dos cuerpos sólidos, donde sobre todo en la región R para cada uno de los cuerpos sólidos, la función z es continua y además es limitada. Se podría calcular la integral de z, a pesar de la existencia de la discontinuidad. En este caso, la curva sobre la cual aparece la discontinuidad sería esta, y aquí la curva donde aparece la discontinuidad sería esta otra. O sea, puede ser una variable tanto de x como de y. Entonces, si yo tengo una función que va de los reales a los reales, y es una función que se encuentra limitada, o sea que tiene una cota tanto superior como inferior, y además es continua en todos los puntos, excepto en una curva donde presenta una discontinuidad de la función, esta función es integrable sobre todo el plano R. Bueno, hasta aquí hemos visto, digamos, cómo se define la integral doble, una idea de cómo poder calcularla a partir de integrales iteradas, o sea, transformando una integral doble en una sucesión de integrales simples. Pero, digamos, no hemos definido rigurosamente un teorema que me define la forma de calcular una función doble. Para el cálculo de las integrales simples, se vio que no se utiliza la definición, ustedes vieron en cálculo 1 que no se utiliza la definición de integral, o sea, no se calcula la integral llevando al límite las sumatorias de las secciones de la función, sino que se utiliza el concepto de el teorema fundamental del límite, que me dice que existe una función primitiva, tal que si yo derivo esta función primitiva, encuentro la función que estoy integrando y evalúo la primitiva en el límite superior y en el límite inferior. Esa es, digamos, la forma de cálculo. No se aplica la definición, sino que se aplica esto, que se define como el teorema fundamental del cálculo. Bueno, nos haría falta entonces algo así, un teorema riguroso que me defina la forma de calcular una integral doble. Fíjense que, bueno, como comentaba, habíamos visto una idea de poder calcularla basándonos en el principio de Cavalieri.
utilizando la definición de integrales dobles como una sumatoria doble, ¿sí? Donde habíamos dividido la región que íbamos a integrar en cuadrículas, y para cada una de esas cuadrículas tomábamos un punto que nos daba la altura. Entonces teníamos un prisma, digamos, una sumatoria de prismas que nos daban un área aproximada. Entonces, habíamos tratado de encontrar el volumen de un sólido a partir de una sumatoria doble. Y a esta sumatoria doble lo que hacíamos era tomábamos el límite cuando n tendía a infinito, o sea, el número de particiones en la que dividíamos esa región rectangular. Entonces, bueno, esto podría, digamos, habíamos definido entonces la integral doble como el límite de una sumatoria doble. Si analizamos las sumatorias dobles, la primera sumatoria la podría representar la primera integral. Y está en concordancia con el principio de Cavalieri, donde habíamos visto que esta sumatoria representa un área, en este caso, cuando el área transversal del cuerpo sólido, producto de hacer la intersección de un plano perpendicular al eje X en un punto determinado, ¿sí? Entonces, a ver. Sería este caso, ¿no es cierto? O sea, la sumatoria esta que habíamos visto es esta, donde esta sumatoria, cuando la hacemos tender el límite, se transforma en integral. Pero esta integral lo que nos estaría dando, por el principio de Cavalieri, es esta superficie, ¿sí? Esta superficie que ven aquí, donde es una superficie producto de la intersección de un plano perpendicular al eje X con el cuerpo sólido. Si nos movemos digamos, fíjense que esta superficie es la integral entre C y D. Entre C y D, utilizando como variable I. Utilizando como variable I y dejando fija X. Y la integral exterior entre A y B, la integral exterior entre A y B, es la integral de toda esta superficie, cuando me muevo a lo largo del eje X, esta integral exterior. Y esto lo podría ver como una función que depende solamente de X, como, digamos, como lo sugería en su momento Cavalieri, que vendría a ser una función de X, un área, que la represento como una función de X,
y le integro entre A y B. Entonces, siguiendo la definición de la integral doble a partir de las sumatorias de Riemann, podría seguir el principio de Cavalieri y definir, digamos, dos sumatorias, donde cada una de estas sumatorias me representan una integral simple. Fíjense que lo que estaría haciendo con la primer sumatoria, supongamos que todo esto lo represento a través de la función A, que tiene dos subíndices, J y K. Entonces, lo que estaría haciendo con la primer sumatoria, cuando voy desde K igual a 0 hasta n menos 1, estaría sumando, haciendo la sumatoria de todas las filas, de cada una de las filas. Y con la segunda sumatoria, que voy desde j igual a 0 hasta n a la menos 1, estaría sumando el resultado de todas las filas, o sea, estaría sumando columnas. Entonces, si esta matriz lo que me está representando serían los valores de cada uno de los prismas en las que subdividí el cuerpo sólido, entonces esta sumatoria, digamos, estas sumatorias dobles, es precisamente la sumatoria de cada uno de los volúmenes de los prismas en los que dividí el cuerpo sólido. Si hago tender esos límites a infinito, lo que obtendría es estas integrales dobles. Por lo tanto, lo que estaría demostrando sería de forma rigurosa que podría calcular las integrales dobles utilizando las integrales iteradas, siguiendo el principio propuesto por Cavalieri. Este teorema, digamos, que se demuestra siguiendo esa técnica, que es un teorema riguroso que me permite fundamentar el cálculo de las integrales dobles a partir de integrales iteradas simples, se denomina teorema de Ruffini, y que me dice que si tengo una función limitada, o sea que tiene una cota superior y una cota inferior, que es continua en un rectángulo, en una sección rectangular. Ya más adelante vamos a ver que esta sección rectangular se puede generalizar a una sección de cualquier forma, donde se admite un número finito de discontinuidades, donde ese número finito de discontinuidades me da un número finito de gráficos donde son continuos y limitados, y la integral de la función respecto de i entre c y d, en este caso vendría a ser la integral interior, que es cuando esta superficie es el producto de del plano, o sea, la superficie de corte de un plano
perpendicular al eje X con el cuerpo sólido, ¿sí? O sea, esta integral existe entre C y D, y además, o sea, si esta integral existe, la integral, digamos, entre A y B de esta superficie también existe. Y puedo calcular de esta forma integrada la integral doble. Pasa exactamente lo mismo al revés, ¿sí? O sea, si la función f de x es continua, excepto para un número finito de discontinuidades que están dados por curvas en la región R, y además esta integral existe, bueno, en este caso esta integral vendría a ser la superficie de corte con un plano perpendicular al eje Y y el cuerpo sólido. Si esta integral existe, la integral exterior, que depende de la variable Y en este caso, porque me voy a mover a lo largo del eje Y entre C y D, también va a existir, y las integrales, donde estoy cambiando el orden de integración, donde estoy cambiando las variables, son iguales. Son iguales simultáneamente y es igual a la integral doble. Este sería el teorema de Ruffini, que me permite calcular integrales dobles a partir de integrales iteradas. La forma de demostración del teorema de Ruffini no la vamos a ver, pero utiliza, digamos, la técnica que les mostré anteriormente, de la sumatoria, de considerar cada integral como una sumatoria doble, y con la primera integral puedo estar sumando filas, puedo estar sumando filas, ¿sí? O puedo estar sumando columnas, como en este caso que está acá. O sea, en este caso estaría sumando filas y el resultado de cada fila después lo sumo, o sea, estaría sumando filas y posteriormente columnas. En este otro caso es al revés, estaría sumando todas las columnas, ¿sí? Y el resultado de cada columna después lo sumaría a lo largo de una fila, que vendría a ser esta matriz estaría representando la sumatoria de cada uno de los prismas en las que he dividido el cuerpo sólido. Bueno, esta es la técnica basada en el principio de Cavalieri, que utiliza el teorema de Ruffini para probar rigurosamente de que las integrales dobles se pueden encontrar a partir de la forma de integrales simples iteradas. Hasta ahora estuvimos viendo el cálculo de integrales, integrales dobles, que nos permitían encontrar volúmenes de cuerpos sólidos encerrados por una función que dependía de dos variables x e y, y un plano que estaba determinado por los ejes coordenados x e y. Pero ese plano era un plano rectangular, o sea, estaba limitado por segmentos rectos. Lo que vamos a ver ahora es un teorema que nos permite generalizar a áreas de forma irregulares, como las que están viendo en la figura. Todas estas regiones que estamos viendo son regiones simples. Quiere decir que sea simple y que la región está limitada. En este caso, el límite superior es una función de x, que es phi sub 2 de x, y la región inferior es una función de x, phi sub 1 de x.
y en todos los casos la función phi sub 2 de x es mayor o igual que phi sub 1 de x. Lo mismo ocurre para esta región y para esta otra región. Eso significa que sea simple. Por supuesto que la función a la que le estamos calculando la integral doble, f de x y, es continua en la región que estamos analizando. Acá vemos otro tipo de regiones donde en este caso las funciones dependen de y. Y también en este caso la función phi sub 2 que depende de y es mayor o igual que phi sub 1 de y, por lo tanto en todos estos casos estamos hablando de regiones simples, a las que también nos vamos a referir como funciones, como regiones elementales. Bueno, entonces vamos a ver el teorema que permite generalizar el cálculo de integrales dobles de una región rectangular, un área dominio que venimos analizando, que era una región rectangular, a una región de forma irregular. Entonces, para extender el cálculo de integrales de la región R a la región D, lo que vamos a hacer es, vamos a definir una nueva función que va a ser igual a la función a la que le vamos a calcular la integral. Fíjense, estamos calculando este integral doble, ahora queremos calcular este integral doble, pero utilizando una región irregular D. Entonces, vamos a definir una nueva función f asterisco de x y, donde la función f asterisco toma los mismos valores que la función a la que queremos encontrar la integral doble, si los valores de x e y, o sea, el dominio de la función f de x y, se encuentra dentro de la región D, y si está fuera de la región D, o sea, estaría dentro de la región R, ¿sí? Los puntos x e y, los valores de x e y pertenecen a la región R, pero no pertenecen a la región D. La función f asterisco que vamos a fabricar vale 0. Por lo tanto, calcular la integral doble de la función nueva que hemos definido en la región R, donde R es una región rectangular que incluye al dominio D. O sea, D está dentro, es una región que está incluida en esta región rectangular R. D está incluido en R. Por lo tanto, al fabricar esta nueva función y al integrar, hacer la integral doble en la región rectangular, va a ser exactamente igual a calcular la integral doble de la función f en la región D. Eso está mejor detallado acá en este gráfico. Supongamos que lo que nosotros queremos hacer es calcular la integral del cuerpo sólido encerrado por esta superficie superior definida por f de xy y la región D irregular que se encuentra en el plano xy, o sea, el sólido limitado por esta superficie y por esta superficie inferior. Queremos calcularlo utilizando esta integral doble, pero como sabemos calcular integrales dobles
en regiones rectangulares, lo que hacemos es definimos una región rectangular que incluya a la región simple D y armamos una nueva función donde esta función vale 0 cuando estoy dentro de la región R pero no en la región D, y toma el valor de la función f de xy cuando xy están en la región D. Por lo tanto, hacer la integral doble de D va a ser lo mismo que hacer la integral doble de la función nueva que construyo f asterisco en la región R. Entonces, de esa forma podemos decir que calcular se puede calcular la función f de xy de la misma manera que la que calculábamos, que la que venimos haciendo para calcular funciones en regiones rectangulares, que consiste en utilizar el método de integrales simples iteradas. Entonces, supongamos que queremos calcular la integral doble de f en la región D. Lo que vamos a hacer es, vamos a trazar planos. Se podían trazar planos perpendiculares al eje X o perpendiculares al eje Y. En este caso, vamos a trazar planos perpendiculares al eje X. Esos planos perpendiculares al eje X van a estar cortando al sólido formado por la región irregular R, al sólido encerrado entre la superficie inferior D y la superficie superior dado por los valores de la función f de xy. Entonces, cada plano perpendicular al eje X va a cortar a este sólido en una superficie, la cual voy a encontrar dejando fijo el valor de x y variando la variable y, entre phi sub 1, el valor de la función phi sub 1 de x, y el valor phi sub 2 de x. ¿Qué es lo que estaría haciendo acá? ¿Sí? Estoy dejando, si dejo fijo x, que es el resultado de trazar este plano, digamos, perpendicular al eje X, lo que voy a hacer es, voy a encontrar la superficie que es el resultado del corte del plano perpendicular al eje X con el sólido, ¿sí? Con el sólido al que le quiero encontrar el volumen. Entonces, esta superficie, ¿cómo la voy a encontrar? Y haciendo la integral entre el límite inferior, que vendría a ser la función phi sub 1 de x, a phi sub 2 de x. Entonces, lo que estoy haciendo es un barrido primero a lo largo del eje y, entre la función phi sub 1 de x y phi sub 2 de x. Esto es exactamente igual a que si hiciera el barrido entre el valor c y el valor d, porque en esta región y en esta región habíamos definido que f asterisco valía 0.
Entonces, primero encuentro, digamos, la integral respecto de y. Primero hago la integral respecto de y, esto que estaría acá, la interna, y después evalúo la integral respecto de x entre los valores a y b. Entonces, cuando hago este barrido y encuentro esta superficie, y si esta superficie la voy moviendo entre a y b, lo que haría es calcular el volumen del sólido, que estaría limitado por esta superficie superior y el plano y la región D en el plano XY. Bueno, ahora vamos a ver integrales dobles en coordenadas polares. A veces, para calcular el volumen de un sólido, resulta más útil utilizar coordenadas polares. Supongamos que quisiéramos calcular el volumen de un sólido que tenga esta área R, o la región que forma la base del cuerpo sólido sea esta sección R o esta región R. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a dividir esta región R en una grilla, donde la grilla, en este caso, la formarían los rayos que tienen centro en el origen y que están dados por los radios, y los arcos circulares, que tienen cada uno de estos arcos circulares tienen un radio que es delta R. O sea, el primer arco es delta R, el segundo arco es 2 por delta R y así. El primer rayo que forma el límite de la región R está dado a un ángulo θ igual a alfa, y el último rayo que me limita la región R está dado a un ángulo θ igual a beta. Además, hay una función que depende de θ, que me da el límite inferior de la región R, que es R igual a G1 de θ, y una función que depende de θ, que me daría el límite superior de la región R. La intersección de los arcos y de los rayos me determinan un área que la voy a definir como delta A sub K, que la voy a llamar, fíjense que tiene una forma de cuña, y que la voy a llamar un rectángulo polar. Un rectángulo polar. Para cada una de estas áreas, delta de áreas, para cada uno de estos delta de áreas voy a seleccionar un punto de la región, un punto medio, en la que voy a evaluar a la función f, que me daría el límite. Esa función f me estaría dando la superficie superior que forma el límite superior del cuerpo sólido al que le quiero encontrar el volumen. Obviamente que el límite inferior está dado por la región R que se encuentra en el plano. Entonces, si hago la sumatoria de todos estos delta de áreas que vendrían a ser los rectángulos polares por
la función evaluado en un punto medio de cada uno de esos rectángulos polares que me estaría dando la altura, lo que estaría haciendo estaría sumando cada una de estas cuñas sólidas, y con eso obtendría un valor aproximado del volumen de este cuerpo sólido. Si tomo una mayor cantidad de rayos y una mayor cantidad de arcos circulares, de tal forma de hacer tender este delta de área o este rectángulo polar a cero, para eso tendría que tomar un mayor número de divisiones n de los arcos polares, circulares y de los rayos, hacer tender ese n a infinito para que este delta de área tienda a cero. Esa sumatoria es igual, cuando el n tiende a infinito, a una integral doble. Para poder calcular el valor de esta integral doble, lo que habría que saber es a qué es igual este delta de área. En coordenadas rectangulares cartesianas, este delta de área era este delta de área o este diferencial área, ¿sí? Este delta de área era el delta x por el delta y. En este caso vamos a ver qué sería este delta de área, o sea, el área de esta cuña. Entonces, analicemos la cuña. Si para la cuña tomamos un punto medio del radio, fíjense, este punto medio, o sea, el valor R sub k es la distancia desde el valor medio del radio de la cuña al origen. Por lo tanto, el radio del arco que me da el límite inferior de la cuña, de esta cuña, este arco circular, es igual a R sub k menos la mitad del delta R. O sea, el delta R es el radio de la cuña a la que le quiero calcular el delta de área. O sea, a qué es igual el delta de área como producto del radio y θ, que vendrían a ser las coordenadas polares. Entonces, este delta R, si lo divido por 2, me daría esta distancia. Por lo tanto, R sub k menos delta R dividido 2 me daría la distancia del arco circular que me da el límite inferior de la cuña respecto del origen. Lo mismo, el radio del arco circular que me da el límite superior de la cuña está dado por R sub k más delta R sobre 2. R sub k más delta R sobre 2, que sería este pedacito que está acá. Entonces, si una cuña circular, supongamos que tenemos esta cuña circular, ¿está? Toda esta cuña circular, ¿sí? Para encontrar el área de una cuña circular es igual a θ, o sea, el ángulo de la cuña, dividido 2 por el radio al cuadrado. Nosotros lo que queremos encontrar es el delta de área de esta cuña, ¿sí? Basándonos en el área de una cuña circular. Entonces, calculamos, por lo tanto, la cuña circular hasta el arco inferior, estaría dado por el radio de la cuña inferior
al cuadrado por el delta de tita. El delta de tita sería este, ¿no es cierto? ¿Sí? Fíjense. Y el área de la cuña hasta el arco circular que me da el límite superior del delta de área de la cuña que quiero averiguar es igual a 1/2 por el radio de la cuña por el radio hasta la cuña del límite superior al cuadrado por el delta del ángulo. Ahora, si yo hago la diferencia entre esta área, toda esta área, y el área de la cuña hasta el arco inferior, eso me daría el área del delta de área del rectángulo polar que quiero averiguar, del área del rectángulo polar que quiero averiguar. Realizando todo el cálculo, eso es igual a R sub k, que vendría a ser la distancia del punto medio del radio de la cuña al que le quiero encontrar el área, por delta R, el delta R que vendría a ser el radio de la cuña, por el delta tita que vendría a ser el ángulo de la cuña. ¿Sí? Entonces, esta área, este delta de área del rectángulo polar en forma de cuña es igual a R sub k por el delta R por el delta tita. Por lo tanto, ese delta de área se transforma en esto, y cuando hago tender n a infinito, esta sumatoria me daría la integral que vendría a ser el valor exacto del volumen del sólido en coordenadas polares, que es igual a la función con coordenadas polares por R, por el diferencial R, por el diferencial tita. Por el teorema de Fubini, o sea, se puede hacer una analogía del teorema de Fubini para coordenadas rectangulares llevado a coordenadas polares, y eso me permitiría encontrar o calcular el área en coordenadas en integrales dobles con coordenadas polares utilizando utilizando integrales iteradas. Por lo general, no siempre, el radio es función del ángulo. Por eso la integral interior la integral interior, depende la integro respecto de R, porque R van a ser funciones del ángulo, funciones del ángulo, como en el caso de la región que estábamos viendo, donde el límite inferior es una función R que depende del ángulo. Por último, vamos a ver las propiedades de las integrales dobles. Estos pueden ser demostradas, simplemente la vamos a enunciar. Si yo tengo la integral doble de una constante que multiplica a una función, eso es igual a la constante por la integral de la función. Lo mismo pasa para la integral doble de una suma o resta de funciones. Eso es igual a la suma o resta
de las integrales de las funciones. Si tengo la integral de una función que es mayor que 0, eso quiere decir, o sea, si yo tengo una función que es mayor a 0 en la región en la que le estoy integrando, cuando haga la integral también me va a dar mayor o igual a 0. ¿Sí? Si tengo una función f que es mayor que g, cuando haga la integral doble de f, me va a dar un valor mayor a la de la integral doble de g. Y finalmente, esta es una propiedad útil que pueden, digamos, se puede presentar en ejercicios. Si yo tengo una región R, donde esta región R está formado por dos regiones, R1 y R2, donde la función f es continua, la integral de f en toda la región es igual a la suma de las integrales de cada una de esas regiones R1 y R2 que forman parte de R.